Mira, aquí hay otra forma de explicar la demodulación y la recepción óptima, ¿ya? Esto es el libro que ocupo en comunicaciones inalámbricas y, y le hice un repaso ahora en estos días de algunos conceptos y me parece que esta es una forma súper buena y distinta de mostrar las cosas que hemos visto. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿ya? El concepto de transmitir las señales. Estas son las señales que yo mapeo en algún minuto en una constelación de esta naturaleza, ¿cierto? Cuando los mapeo, por ejemplo, en lo que es en fase en cuadratura, las mapeo así. ¿Ya? Por ejemplo, mapeo aquí la parte en fase, mapeo aquí el 1, mapeo aquí el 0, ¿ya? Pero como señal 0, como señal, eh, como voy a escribirla así mejor, si me hace más enredado. Ahí está el 0 en el eje y aquí está el otro punto. Entonces, esta es la S1 y esta es la S0 que corresponde al 0, a ese 0 y ese 1. ¿Ya? Los mapeo la constelación de esa manera. Estos son mis templates originales. ¿Ya? Esta es la señal que yo, si yo, el canal fuera ideal, yo transmito esto y yo recibo eso. Aquí lo mismo. Entonces, cuando pasan por un ruido, canal con ruido aditivo, lo que yo obtengo, ¿ya? De manera media como de dibujo, es esto, ¿ya? Para una cierta potencia del ruido. Me llega esto al otro lado. Entonces, lo que nosotros vimos era que habían dos tipos de detectores, ¿cierto? El detector basado en correlación y el basado en match filtering. Con cualquiera de esos dos detectores o de moduladores, como les decía, las palabras se ponen de manera indistinta, con esos dos nosotros podíamos hacer el trabajo. Pero también está el concepto y que eso es lo mismo, el concepto de distancia, ¿cierto? Hablábamos que este concepto de aquí, la distancia de aquí a aquí, esa distancia de esta, nosotros sabíamos que el d al cuadrado es igual a la energía de esta señal, ¿ya? Entonces, ocupemos un poco este concepto de distancia y miremos esto de una manera un poquito distinta, que es lo que hacen en este libro que me parece súper bueno. Si yo tengo esta señal, supongamos que me transmiten esta, ¿ya? Que esta es la S0, pero esta es la S0 con ruido, ¿ya? Ese es S0 más ruido, eso es lo que yo recibo aquí, ese es R, ¿ya? Yo voy a eliminar. Entonces, lo que tengo que hacer en el detector es comparar esta con esa y con esa, ¿ya? Esta es mi S1 y esa es mi S0. Claramente, como ser humano, yo digo que eso es lo que me enviaron. ¿Sí o no? Además que sabemos que me enviaron eso. No hay drama en eso, en esa parte. Una forma, ¿ya? Con el concepto de distancia. De cómo hacer esto, que no sea ni match filtering ni correlación, de cómo hacer, cómo determinar que esta señal que yo recibí se parece más a esta de abajo que a esa de ahí. Con el concepto de distancia. Si yo coloco aquí mi eje, aquí está 0, aquí está ese 0, aquí está ese 1. ¿Ya? Si yo hago un muestreo, supongamos que voy a muestrear esto, voy a elegir 3 colores. O sea, voy a elegir 3 puntos. ¿Ya? Si hago un muestreo de esto, dirijo 3 puntos de esta señal de aquí. ¿Ya? Y de la misma de abajo. Voy a tomar ese punto de ahí, ese punto de ahí y ese punto de ahí. Y después voy a tomar para esta de acá, ese punto de ahí. Supongamos que las dibujo en la misma parte, ahí y ahí. Y por lo tanto, para esta que está en verde, que es la misma de los dos lados, y lo voy a dibujar acá abajo, voy a tomar ese punto de ahí, ese punto de ahí y ese punto de ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Tal vez debería usar distintos colores para marcar las distintas cosas. Voy a marcar con rojo.
el otro lo marqué con azul. Este de aquí tiene que marcar con azul. Aquí. Vamos a decir que son exactamente los mismos 3 puntos en el tiempo. No me van a quedar exactamente en la misma parte, pero creo que no es gran problema. Y después, seguramente tengo otro color más por acá. Mala elección de color, porque está otro verde. Voy a hacer este color. ¿Ya? Y voy a mostrar esta, entonces los mismos puntos. Ahí, ahí y ahí. Entonces, si ubico estos puntos en las constelaciones, ese punto rojo, ¿dónde cae? Si lo ubico acá. Este punto rojo, ¿dónde aparece en esta sección de acá? ¿Dónde? Este punto rojo. Que es ese mismo punto rojo y que es ese mismo punto rojo. MS0. Este de aquí, que dice S1. Debería aparecer aquí, ¿o no? Sí. Voy a tomar solamente el punto del medio, va a ser el caso nomás. Después vamos a ver que es lo mismo. Si consideramos los tres, va a ser lo mismo. Después, este punto de acá, ¿dónde aparece? El azul. En ¿Aparece ahí, S0. no? Y el verde, ese punto verde que yo lo mapeé morado aquí. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Valor positivo o negativo? Negativo. Negativo. Va a aparecer más o menos por aquí, ¿o no? Porque pareciera ser si está el mismo punto de aquí abajo. Está como un poquito más abajo del, del S0. Aparece por ahí. ¿Ya? Aparece ahí. Entonces ocupemos ahora la distancia. ¿Cuánto está la distancia entre el punto celeste y el punto morado? Es chica, ¿cierto? Llamémosle esa distancia epsilon. La dirección de letra porque cruzamos por ahora. Llamémosla de 0. La distancia entre ese punto y ese punto. Y esta otra de acá la llamamos D1. La distancia entre ese punto y ese. D1. Por eso lo marco los dos con morado. ¿Ya? Si la distancia la ocupo como una medida de similitud, ¿a cuál se parece más? O si ocupo, digamos, la distancia al cuadrado. Porque ahí con la distancia al cuadrado voy a tener un numerito, ¿o no? Un numerito que va a ser siempre positivo. Con la distancia al cuadrado, ¿a cuál se parece más? El punto este que estoy considerando. ¿Se parece más a ese o a esa? Entendamos qué es lo que Morado. significa parece. Entendamos lo que significa parece. Miren, hago la resta, cuando yo hago esto, cuando yo calculo la distancia, lo que estoy haciendo es calcular la resta entre los puntos, ¿o no? Sí. Entre ese, y después entre ese y este de acá. Estoy con la resta. La resta al cuadrado me va a dar siempre un valor positivo. ¿Ya? Entonces esta distancia va a ser cercana a cero. Esta va a ser bastante más grande. Entonces, ese es el concepto que ustedes recién me estaban preguntando de error, ¿o no? Mientras más chico sea el error, quiere decir que una se parece más a la otra. De hecho, por eso es que sé que esta de acá, la verde, se parece más a la curva, a la S0 que a la S1, porque está más cerca. ¿Ya? Más cerca en el sentido de esta distancia. Esto considera este punto de aquí. Si ahora considero este punto y este punto, yo puedo decir, chuta, en realidad si muestreo harto, por ejemplo, puedo tomar todas las distancias, punto a punto. La distancia de aquí a ahí, y después de aquí
a este de acá. Insisto que este punto de aquí se repite aquí abajo, así que no, después la distancia de aquí a ahí y la distancia del punto ahí a este otro de acá. Y después la distancia de aquí a ahí y la distancia del punto acá. Puedo tomar las tres distancias, las elevo todas al cuadrado y las promedio. Y hago lo mismo para la señal S0. Y la que me dé más chico, esa es, ¿no? Resto estas dos. Esta es la distancia. Esta es la distancia. Si elevo la distancia al cuadrado e integro, que es lo que está aquí al lado, ahí está la distancia al cuadrado. ¿Se fijan? Esa es distancia. ¿Ya? Pero al cuadrado. Y esa es distancia promedio. Esto no es nada más que la distancia promedio al cuadrado. Toda esa ecuación de ahí. ¿Se fijan? Y con la distancia promedio, en el fondo, la distancia es la medida de qué tan cerca están las cosas, por un lado, y de qué tanto, como dice aquí, se parecen una cosa con la otra. ¿Ya? Y ese es el mismo concepto que nosotros usamos con correlación. Multiplicamos, acuérdense que en correlación lo que hacemos es multiplicar esta por esa, punto a punto, y después integramos. Esta por esa, punto a punto, y después integramos. ¿Ya? Y la que tenga la correlación más alta, o sea, cuando te den los números más grandes ahí en ese caso, esa es. ¿Ya? Esta es otra manera de ver lo mismo, pero ahora estamos aplicando el concepto de distancia. ¿Ya? Distancia en el sentido de verlo como similitud. Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí lo podemos incluso asociar a la energía. Cuando esta diferencia sea lo más chica posible, o sea, el error entre lo que me llegó y los patterns que tengo yo, que los patterns son los señales, los símbolos que me transmiten, cuando esa diferencia sea lo menor posible, en promedio, entonces esta es la que me transmitieron, y no esa. ¿Ya? ¿Tiene sentido? ¿Sentido? Sí, sí tiene.